la ensalada de Navidad que enamora a todos desde el primer bocado. En Qué Rico Recetas seguimos con la temporada de ensaladas navideñas. Y vea, cada día se pone mejor. Así que si aún no te has suscrito, hágale, suscríbete, guarda esta receta, compartila con tu familia y contame en los comentarios cómo te queda. Primero que todo, voy a usar una pechuga de pollo campesina pequeña, que es mi preferida por ese sabor casero tan sabroso y por lo jugosa que queda. Le hago 2 cortes a los lados, abriendo la carne. Eso ayuda a que se cocine más rápido y quede parejita. La pongo en una olla con agua, 3 dientes de ajo, condimento de finas hierbas y un poquito de sal. La dejo cocinar durante unos 25 minutos, hasta que esté bien suavecita. Contame, ¿vos cómo sazonas el pollo cuando lo cocinás? Me gustaría saber tus trucos. Déjamelo en los comentarios. Mientras el pollo se cocina, adelanto con la zanahoria. Tomo media zanahoria, la lavo muy bien, le quito la piel y la rayo finito. Anímase a darle al botón de suscribirse, que eso no cuesta nada. Es gratis, sencillo y rápido. Para usted es un clic chiquito, pero para nosotros significa demasiado. Gracias a usted podemos seguir compartiendo recetas todos los días, para que nunca falte una idea sabrosa en su cocina. Cuando el pollo está listo, lo saco, lo dejo enfriar un poquito y luego tomo aproximadamente una taza de carne cocida. Empiezo a desmenuzarla, pero no mucho. Me gusta que queden todos esos medianos para que se sientan bien en cada bocado. Esa textura le da carácter a la ensalada. No deje pasar este momentico. Escriba ahí abajito qué receta quiere que hagamos o qué ingredientes quiere que usemos. Me fascina leerlos, saber de ustedes y sentir su apoyo. Y claro, todos los comentarios llevan su corazón asegurado. Sigo con las almendras, unos 50 gramos aproximadamente. Las corto en trozos pequeños sin molerlas, porque me gusta que se sienta ese toque crocante. Además, son buenísimas para el corazón y nos dan energía. Perfectas para esta temporada navideña. No te preocupes por anotar toda la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos allá abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. Ahora voy con las manzanas verdes, que a mí me encantan por su sabor ácido y refrescante. Uso 2, las lavo bien, las desinfecto, les quito el centro y las semillas y las corto en cubos pequeños. Si querés puedes usar manzana roja, pero a mí la verde me gusta más porque balancea muy bien el dulzor de la miel. Vos, ¿cuál preferís para tus ensaladas? ¿La verde o la roja? Bueno, ahora sí, llegó el momento de combinar todo. En una ensaladera grande agrego las manzanas, el pollo y la zanahoria. Mezclo un poquito para que se vayan integrando los colores y aromas. Y vea, eso ya se empieza a ver antojador. Reservo la mezcla y preparo el aderezo. En un recipiente agrego 3 cucharadas de yogur griego natural, aunque también puedes usar crema de leche si quieres una textura más cremosa. El jugo de un limón, una cucharadita de miel, una pizca de sal y un toque de pimienta negra molida. Empiezo a batir con una cuchara hasta que todo quede suave y homogéneo. Ahora vierto el aderezo sobre los ingredientes y mezclo suavemente para que se impregne todo. Me gusta hacerlo despacio, con una cuchara grande para no romper los trozos de manzana. Finalmente, decoro con un poquito de almendras trozadas y un poquito de perejil finamente picado, que además de darle color, le aporta un aroma muy rico. Y vea, así de fácil queda una ensalada perfecta para compartir en Navidad o en cualquier ocasión especial. Además, el pollo aporta proteína, la manzana y la zanahoria son fuente de fibra y antioxidantes, y las almendras le dan ese toque de energía ideal para cerrar el año con buena comida y buena actitud. Esta ensalada la puedes acompañar con un arroz con almendras, con un pavo o incluso con una carne asada. Es ligera, nutritiva y llena de sabor. Contame en los comentarios si la vas a preparar, con quién la compartirías o qué le añadirías vos. No te olvides de dejarme un me gusta si te gustó la receta, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te perdas las próximas preparaciones navideñas. Compartila con tus amigos, guárdala para tu cena especial y recuerda que aquí, en Qué Rico Recetas, cocinamos con amor, con sabor y con todo el toque del eje cafetero. Nos vemos en la próxima, que esto se puso buenísimo.